Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un poco la clase de hoy tiene que ver con trabajar fundamentalmente con un texto o dos que son los que nos van a permitir pensar una crítica bastante consistente a esta primera escuela de comunicación que hemos visto, que es la escuela norteamericana de comunicación, que como charlábamos la semana pasada, la escuela norteamericana de comunicación tiene al interior algunas subescuelas o subaportes, como son, por ejemplo, la Escuela de Chicago en 1910, la Mass Communication Research, el flujo en dos etapas. ¿Se acuerdan que hablábamos con la propuesta de Paul Lazarsfeld? La teoría matemática de la información, la teoría de la información de Shannon. Es decir, ese conjunto de estudios es lo que se llama en general la Escuela Norteamericana de Comunicación, que podemos situar geotemporalmente en los primeros 30 o 40 años del siglo XX, es decir, 1910, 1950 aproximadamente, y naturalmente en Estados Unidos, digamos, ¿no? Decíamos la semana pasada que esta escuela se caracteriza por, yo diría, dos elementos contextuales fundamentales. Uno es la aparición de los primeros medios masivos de comunicación, especialmente la radio, digamos, ¿no? La radio con ese poder enorme de fascinación que va a generar a principios del siglo XX con la capacidad de irradiar a un muy bajo costo eh, información, opinión y demás, y esa fascinación que generó sobre todo en los grupos hegemónicos en la posibilidad de manipular a las masas, ¿no? Primer hecho histórico. Y segundo hecho histórico, esto lo recuperan muchos autores, que los principales avances en materias de comunicación o innovaciones se dan siempre en periodos de entreguerra, digamos, ¿no? Y acá lo que vamos a encontrar seguramente va a ser ese momento histórico que va a ser la finalización de la Primera Guerra Mundial, 1919, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. Es decir, ese momento histórico va a ser un enorme caldo de cultivo para la emergencia de los primeros estudios sistemáticos de comunicación. Hasta ahí el contexto, la emergencia de la primera escuela, si se quiere, de comunicación, que es la escuela norteamericana de comunicación. Ahora, ya analizamos cuáles son las características que tienen cada una de esas escuelas y coincidíamos de algún modo, siguiendo sobre todo a Matelar, a Saperas, a Moragas, digamos, ¿no? Estos autores que de alguna manera nos historizan o nos muestran el aporte de la escuela. Lo que nosotros decíamos es que con el correr de los años fueron apareciendo las perspectivas críticas de esta escuela norteamericana, sobre todo la principal, digamos, o por lo menos la primera, es la escuela de Frankfurt, en Alemania, que ya le vamos a dedicar una clase y la vamos a analizar, también los estudios culturales, sobre todo británicos, después norteamericanos, y finalmente, ¿no?, las perspectivas críticas, la escuela latinoamericana de comunicación, que es en todo caso la que más cercana tenemos y a la cual le vamos a prestar una especial atención. Pero digo, la propuesta es trabajar a partir del texto de Ricardo López Pérez una crítica a esta escuela norteamericana. ¿En qué consiste esa crítica? Algo orejeamos o esbozamos la semana pasada y tiene que ver con el carácter sobre todo instrumental de la escuela. Es decir, la escuela norteamericana de comunicación va a tener su sustento ideológico, sociológico, sobre todo en el funcionalismo, ¿no? El funcionalismo va a ser la corriente sociológica que va a dar marco a la emergencia de los primeros estudios de comunicación. Y esto tiene unas características que ya las enumeramos la semana pasada, que tienen que ver con las funciones que se le atribuyen a la sociedad, la vigilancia del entorno, el control social, el rol asignado a los medios masivos de comunicación, en tanto fijación de sujetos al Estado o a la sociedad capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Características todas que encontramos en el texto Historia de las teorías de la comunicación de Matelar, ¿no?, de Armand Matelar. Ese texto, que si bien está un poco viejito, pero me parece que por su carácter histórico es buenísimo para poder cazar la onda de por dónde va esa crítica a la escuela norteamericana de comunicación. Ricardo López Pérez, vuelvo. Él va a enumerar una serie de punteos, ¿no?, en torno a esa crítica de la comunicación. El texto, ustedes lo vieron, es muy amigable, muy fácil,
y él lo que dice es que esto, ¿no? La teoría matemática de la comunicación es tan general, pensemos cuando hacíamos ese torbellino de ideas respecto de qué es la comunicación y decíamos emisor, receptor, mensaje, canal, código, ese esquema vacío, repetido, sin sentido, digamos, ¿no? Anclado en el sentido común y demás. Tengamos eso en mente. Dice Ricardo López Pérez, la teoría matemática de la comunicación es tan general que no es necesario decir qué clase de símbolos se consideran, si se trata de palabras o letras escritas, de notas musicales, de palabras habladas, de músicas sinfónicas o de imágenes. Las relaciones que la teoría revela se aplican a todas estas formas de comunicación y a muchas otras. La teoría es tan imaginativamente motivada que se ocupa del núcleo mismo del problema de la comunicación. Es decir, básicamente, ese modelo gráfico lo que hizo fue intentar parcelizar, instrumentalizar e inmortalizar un sentido de la comunicación como este que se sitúa en el sentido común, como si la comunicación fuera mandar un paquete desde acá hasta allá y que vos lo recibas de la manera más clara posible. Digo, la comunicación humana, como lo hemos dicho, involucra un montón de otros elementos que dejan corto a ese modelo. Las emociones, las trayectorias escolares, familiares, las experiencias, los efectos o los contextos de emergencia, tanto individuales como colectivos, las relaciones de poder, ¿no? No sé, todo eso que tiene que ver con lo social excede de significancia, como decía Mario Benedetti, a las posibilidades de construir una única forma de concebir a la comunicación. Me parece que eso es importante, ¿no? Es evidente, dice Ricardo López Pérez, que en su origen la propuesta de Shannon es completamente ajena a la comunicación desde una perspectiva social. Aquí no están directamente comprometidas ni personas ni grupos. No hay interacciones, influencias, emociones, percepciones, aprendizajes u otros elementos de carácter psicosocial. No aparecen variables de tipo situacional, como tampoco aparece la cultura en ninguna de sus manifestaciones. La comunicación es presentada sin contexto y sin historia, desconociendo el hecho de que ningún elemento puede tener un sentido si no está ubicado dentro de un marco mayor en sentidos de la comunicación. ¿Se entiende? ¿Vieron cómo Ricardo López Pérez va poniéndole letra a eso que ya empieza un poco a sonar a deconstrucción, ¿no? Cuando empezamos a tomar distancia de ese modelo que lo que logra fue, o que lo que logró fue parcelizar el modelo de comunicación. Por supuesto que al tratarse de Estados Unidos y al tener un nivel de penetración tan grande en América Latina y en el mundo con sus políticas culturales, logra, como logra en gran parte de los casos, mundializar ese modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que logra es colonizar las formas de consumo. Entonces, digamos, así como logra que nuestras elecciones, por ejemplo, de cine, estén orientadas al cine norteamericano, y creemos que esa es la única forma de hacer y de ver cine, esa es una forma de colonización de los consumos. Cuando ustedes abren una plataforma cualquiera, pero generalmente Netflix, que es la más comercial, el tipo de títulos que te ofrece de manera aleatoria la plataforma son ese tipo de películas. Mírenlas. Es el modelo de vida norteamericano, son los problemas que le preocupan a Estados Unidos, son los estereotipos que están propios en su cultura, y nosotros los asumimos como propios. Entonces, entrenamos, alfabetizamos nuestra forma de consumir cine a partir de eso, de manera, por supuesto, anestesiada, ¿no? No de manera crítica. Cuando iniciamos un proceso de construcción, un proceso crítico, es cuando la plataforma empieza a mostrarnos otro tipo de propuestas. Pero en general, eso es un ejemplo, ¿no? En general, suele funcionar así. Un poco más avanzo con Ricardo López Pérez. Dice, en síntesis, así como fue concebido, este modelo no se refiere a las personas como protagonistas de la comunicación, sino al proceso
desde la perspectiva de sus aspectos mensurables, es decir, medibles, al estudio de las condiciones correctas para la transmisión de información entre máquinas y al cálculo de volumen o pérdida de la información transmitida a través de un canal. Nada de esto impidió que este modelo de Wiener, de Shannon, de Weber, impidió su popularización y posterior aplicación para representar distintas expresiones de la comunicación humana. Digamos, acá hay un elemento técnico situado importante. Lo que plantea tanto Matelar como este texto de Ricardo López Pérez, para que ustedes lo puedan tener claro, es que este modelo nace en principio de las telecomunicaciones. Por eso hablábamos del periodo de entreguerra, ¿no? Hay una traslación en ese periodo, en esos estudios que se hacen de preguerra, por ejemplo, un estudio de cómo el cañón, cuánto tiempo antes un cañón tenía que disparar una bala para impactar con un avión, el cañón, ¿no? Disparaba la bala para que impactara en el avión que se estaba trasladando. Ese cálculo se escribió como emisor, receptor, mensaje, canal, código. Pero fíjense dónde emerge, en un estudio bélico. Y de ahí es trasladado sin ningún tipo de mediación al estudio de la comunicación humana. Es decir, dice Ricardo López Pérez, un modelo nacido y pensado para las ciencias exactas, para la física, para la química, es trasladado sin contemplaciones al estudio de la comunicación humana, que no tiene nada que ver en términos de los elementos que componen o que hacen a la comunicación humana. Y avanzo un poquito más. Su esquema simple, de fácil adaptación y de aparente objetividad, abrieron las puertas para una divulgación exitosa. Esto se expresó en forma manifiesta en la adopción amplia de su terminología y como una contribución a la forma analítica y descontextualizada de interpretar el proceso de comunicación. Un poquito más adelante, ya más cerca de los 50 o los 60, Marshall McLuhan, un comunicador canadiense, inmortalizó con especie de, digamos, de modelo, ¿no? Haciendo referencia a la aldea global y demás, pero ya desde un lugar un poco más amplio, ¿no? Pero lo importante en esto es esa crítica que le hacen los autores al modelo de comunicación. La teoría de la información, dice Ricardo López Pérez, es con toda propiedad una teoría de la transmisión, bien adaptada para responder a los requerimientos técnicos de una empresa telefónica, pero incapaz de servir de marco explicativo para una experiencia social como es la comunicación entre personas. Bueno, nosotros recién estamos arrancando, pero vamos a desandar a lo largo de la materia o a lo largo de todos estos meses la perspectiva crítica desde diferentes lugares, digamos, ¿no? Algo así como que en ciencias sociales está superada, digamos, la teoría norteamericana para pensar a la comunicación humana, digamos, ¿no? O sea, insisto en esto, lo hemos visto, aún hoy, cuando vamos a los cuadernos de primaria, incluso de secundaria, tristemente vemos que sigue explicándose la comunicación en términos de este modelo, ¿no? Por lo menos para tenerlo claro, en términos, digamos, teóricos y en el campo de la comunicación, ha sido superada ya la teoría. Esto lo dice Ricardo López Pérez, dice, en la actualidad prácticamente no se encuentra un texto especializado de orientación social en que no se hable críticamente de la teoría de la información. Ya hace bastante tiempo, un texto que nosotros vamos a trabajar cuando veamos la escuela de Palo Alto, ¿no? en California, que es más de la comunicación interpersonal, pero también en escuela norteamericana, Ives Winking, él ya plantea, estamos hablando de un texto bastante viejo, de la comunicación desde otra perspectiva, digamos, ¿no? Ya se empieza a plantear la necesidad de pensar un modelo propio de comunicación dentro de las ciencias sociales. Él habla de un modelo circular de la comunicación. Ives Winking, donde somos a veces emisores, a veces receptores, y es un juego muy dinámico. Ya es una primera ruptura,
¿no? En pensar en este esquema emisor, receptor, mensaje, canal, código, que si bien aparece en forma horizontal, pero en realidad en el momento, ya lo dijimos, está más planteado de manera vertical, porque el verdadero poder en ese esquema lo tiene el emisor, que son los medios masivos de comunicación, frente a un receptor, que son las masas que reciben los mensajes de la radio, homogénea, pasiva, manipulable, ¿no? Esa era la concepción que había a principios del siglo XX de la audiencia, ¿no? Por eso hablábamos de aguja hipodérmica, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, no tengo mucho más sobre el modelo porque no quiero abrumarlos con esto y abrumarlas. Básicamente la lectura es súper fluida y amigable, el texto explica claramente la crítica. Solamente un párrafo más ahí al final que dice, en el plano de las ideas, el modelo de Shannon y Weber está superado para las ciencias sociales, pero no podemos dejar de reconocer el hecho de que este modelo excesivamente analítico, lineal, causal, verbal y descontextualizado ha sido por décadas una poderosa influencia para quienes se ocupan de la comunicación. Permitió visualizar, medir y objetivar elementos de un proceso continuo e interconectado. Petrificó el momento y lo hizo accesible. Ciertamente, no se trata de una influencia siempre abierta, sino de lo contrario. La fuerza de este modelo está en haber proporcionado una terminología pegajosa, de fácil aplicación y un marco conceptual simple que inadvertidamente se instala en el discurso de divulgadores y pedagogos cuando eligen la comunicación como centro de sus preocupaciones. Al final, y con esto cierro, se trata de una herencia que más que ayudarnos a reconocer y comprender la profundidad de la comunicación como fenómeno psicológico y social, nos ha mantenido alejado de ella. Bueno, habíamos dejado como material de complemento de lectura una entrevista muy cortita a Eric Torrico Villanueva, que tuve oportunidad de hacerle hace unos 7, 8 años, un teórico boliviano muy importante en el campo de la comunicación latinoamericana, y de ahí rescatamos sobre todo el título, ¿no? Y esa pregunta donde él desarrolla esta idea de que hay que seguir insistiendo con pensar a la comunicación en el campo de las relaciones sociales, en el campo de la cultura, en el campo de lo social. Romper este esquema sigue siendo todavía un desafío para quienes trabajamos o pensamos en el campo de la comunicación. Bueno, lectura del texto, Ricardo López Pérez, Crítica a la teoría de la información, un artículo impecable para poder de manera amigable acercarnos a la crítica general de la escuela norteamericana. Saludos, dejamos de grabar, un abrazo para todos.